mira, totalmente. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, profe. Sí, señora. Buenas noches, listo, buenas noches a todos. Hoy vamos a empezar mm, una nueva actividad
Déjenme y entro un momento porque la plataforma está un poco lenta. Listo. Hoy vamos a empezar las siguientes actividades. Estamos en la actividad de proyecto 4, elaborar artefactos usando el paradigma de programación orientada a objetos. Nosotros aquí vamos a hacer dos actividades que son base conceptual acerca del lenguaje unificado de modelado UML, patrones de diseño, esta es individual, y otra que es el diagrama de clase de proyectos de software, que es grupal. Son las dos actividades que yo hoy les voy a explicar qué es lo que van a hacer. Entonces, esas actividades ustedes las van a encontrar aquí. 504. Listo. Dejen que cargue un momentico la plataforma. Listo. Ustedes van a entrar aquí en fase 2 de ejecución. Van a entrar aquí en la actividad de proyecto 4. Aquí en esta actividad de proyecto 4, el material que ustedes encuentran es este que se llama aquí diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. Aquí en este material les van a hablar sobre lo que es UML, que ya nosotros hemos hablado algo de eso, los que son los diagramas de clase, que ya yo les voy a explicar, las herramientas para elaborar los diagramas de clase. Básicamente es lo que contiene ese material. Luego, aquí en la guía de aprendizaje, ya estas tres actividades las hicimos, estamos aquí. Taller de conceptos y principios de programación orientada a objetos, ya lo hicimos, ¿cierto? Este que está aquí, informes integrables para el proyecto de desarrollo de software, esa actividad no se va a hacer. Las actividades que vamos a hacer es esta que se llama base conceptual acerca del lenguaje unificado de modelado UML y patrones de diseño, y el diagrama de clase del proyecto. Son las dos actividades que vamos a ver ahora. Vuelvo y repito, esta actividad no se va a hacer. Simplemente estas dos que están aquí. Estas dos que vienen después se explican. ¿Listo? Para no dar tantas cosas al tiempo. Entonces, hoy lo que vamos a ver es qué van a hacer en estas dos actividades. Entonces, esas dos actividades, la del base conceptual de diseño unificado UML es individual. Aquí lo que ustedes deben hacer es un glosario sobre la terminología UML, como por ejemplo, qué es UML, qué es diagrama de clase, qué es una clase, qué es un objeto, qué son las relaciones, los tipos de relaciones. Básicamente es lo que tienen que hacer, es decir, deben leer el material que está aquí para que ustedes puedan hacer ¿qué? Esta actividad de UML. Es básicamente lo que tienen que hacer en esa actividad. En la segunda actividad lo que hay que hacer es el diagrama de clase del proyecto formativo, que ya yo voy a explicar cómo se va a hacer esa parte. ¿Listo? ¿Estamos claros en lo que hay que hacer? Sí, señora. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, UML es ya nosotros hemos visto UML, acuérdense. UML es un lenguaje estándar de modelado que permite visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos del sistema. Es el que nos va a permitir el modelado. Ojo, no la parte de codificación, solo el modelado. Este UML se divide en dos tipos de diagramas, que son los diagramas de estructura, que se centran en representar todos los elementos de un sistema y sus relaciones entre sí, y los diagramas de comportamiento, que representan es el flujo del proceso planificado o real que debería tener lugar en la ejecución del software. En total, son 14 diagramas
que están divididos en estructurales y de comportamiento. El diagrama de clase hace parte del diagrama de estructura. Miren aquí dónde está. Nosotros, a la medida que vayamos trabajando, vamos a ir creando ciertos de estos diagramas, no todos los que ven aquí. Entonces, el diagrama de clases es uno de los varios tipos de diagramas estructurales. Muestran la estática de un sistema, cómo cambia un objeto en el tiempo. Entonces, los diagramas de clases están representados por clases, atributos y métodos. Tiene algo similar al modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación no hace parte de UML, pero este diagrama de clases se parece al modelo entidad-relación. Entonces, los elementos de un diagrama de clases son las clases, los atributos y los métodos. La clase es un objeto. Es toda unidad básica de información, es un objeto. ¿Se acuerdan cuando yo les estaba explicando en Java, donde yo les decía que nosotros importábamos las clases scanner y creábamos una instancia de esa clase, que era un objeto, ¿cierto? Y que este objeto, por lo menos cuando yo llamaba esa clase o cargaba esa clase scanner, yo creaba un objeto de esa clase scanner que le ponía teclado, le ponía captura y le decía que esa era una instancia de una clase. A eso es lo que nos referimos. Entonces, los atributos son las características, algo similar a lo que vimos en modelo entidad-relación, son las características de la clase. Y los métodos son las operaciones que interactúan con los datos. Entonces, dentro del diagrama de los diagramas de clase existen cierto tipo de relaciones, como son la relación de asociación, ¿cierto? Que es una relación normal cuando se asocian dos clases. Luego encontramos otro tipo de relación que es agregación, donde tenemos una clase que conforma un donde sus otras clases van a conformar un componente de la clase. ¿Cómo así? Nosotros tenemos una primera clase aquí que se llama computador y tenemos otra clase que hace parte de esa clase computador: monitor, torre, teclado, ratón y parlante. Esta clase principal no existiría si no existen otras clases, ¿cierto? Si yo no tengo un monitor, mi computador no va a funcionar. Si yo no tengo una torre, mi computador no va a funcionar, ¿cierto? Si yo no, bueno, el parlante no tanto, porque algunos traen integrado, pero entonces, la de agregación, que es un conjunto de clases donde consta de unas clases componentes que conforman un todo. Eso es una relación de agregación. Tenemos otro tipo de relación que es generalización. Aquí es cuando nosotros hablamos de herencia en programación orientada a objetos. Las clases, nosotros tenemos una superclase y tenemos subclases. Las subclases van a heredar los atributos y algunos métodos de la superclase, pero las subclases pueden tener métodos y atributos propios. ¿Cómo así? Yo tengo una superclase que es vehículo, ¿cierto? Un vehículo va a tener una matrícula, una marca, un modelo y un color. Y tengo una subclase que son vehículo terrestre, vehículo acuático y vehículo aéreo. ¿Qué pasa? Estas subclases van a compartir, todos van a tener una matrícula, todos van a tener una marca, todos van a tener un modelo y van a tener un color. Esos son los atributos que van a compartir de la superclase, es decir, de esta clase principal. Pero además, por lo menos, vehículo terrestre va a tener que un número de llantas, ¿cierto? Esto va a ser un atributo propio de esta clase. Vehículo acuático va a tener que generador de movimiento. Esto es un atributo propio de esta clase. Y un vehículo aéreo va a tener tipo de alas. Son atributos propios de esta clase, pero que no hace parte de la clase principal, porque es propio de cada uno de estas clases. Ellas heredan los atributos que tienen todas en común. Entonces, por lo menos, nosotros aquí tenemos unos métodos que son método de matrícula, de marca, de color, que todas van a tener esos mismos
métodos, pero por lo menos la de vehículo terrestre va a tener que número de llantas, esa va a ser propia de este. El vehículo acuático no va a tener número de llantas, ni el vehículo aéreo va a tener números de llantas. Esta parte de los métodos se van a entender más cuando nosotros veamos programas, cuando nosotros codifiquemos realmente en Java. Esta parte de aquí abajo, de estos métodos, es cuando nosotros realmente lo vamos a entender. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios de diagrama de clases. Vamos a suponer que vamos a hacer un diagrama de clases para una entidad bancaria, ¿cierto? Déjenme abrir acá. ¿Qué mi amor? No he terminado, ya vean, ya ahorita termino. Entonces, un sistema bancario va a tener que, va a tener una clase cliente, ¿cierto? Va a tener una clase cuenta, va a tener una clase, vamos a ponerle aquí, transacciones, ¿cierto? Y ahora miramos si tenemos otras clases. Entonces, de la clase cuenta, yo voy a tener que un número de cuenta, voy a tener un saldo en cuenta, ¿cierto? Son los atributos. Miren, por eso les digo que él se parece al modelo entidad-relación. Son bastante parecidos. De mi clase cliente, yo voy a tener un nombre, una dirección, un número de tarjeta, de mi clase transacciones yo voy a tener que un código de transacción, me quedó un poco torcido, un código de transacción, voy a tener una fecha, el tipo de transacción, la cantidad, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Yo aquí en cuenta voy a tener dos tipos de cuentas, ¿cierto? Que van a ser cuenta de ahorro Y y corriente. cuenta corriente, ¿cierto? Son los dos tipos de cuentas. Esta va a ser una asociación de ¿qué? De herencia. ¿Por qué de herencia? Porque ellas van a heredar ¿qué? Un número de cuenta y un saldo de esta clase principal, ¿cierto? Ellas van a heredar eso de su clase principal. ¿Sí o no? Sí, señora. Entonces, ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Las relaciones. Un cliente puede tener ¿cuántas cuentas? Varias, no. Un cliente puede tener que varias cuentas, ¿cierto? Y de una cuenta se pueden hacer varias transacciones, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, miren que él es algo parecido al modelo entidad-relación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Bueno, aquí nosotros deberíamos tener en cuenta es que los métodos, ¿cierto? Por ejemplo, un método de cuenta
sería que los depósitos que yo puedo hacer en las cuentas y los retiros que yo puedo hacer a las cuentas. Serían dos métodos que yo tendría en mi cuenta. ¿Cierto? Y nosotros realmente eso es lo que podemos hacer. Un cliente, ¿qué puede hacer en su cuenta? ¿Qué método puede hacer? Cambio de PIN, ¿cierto? De clave. Puede hacer cambio de clave. Eso es un método que puede hacer el cliente. De las cuentas corrientes, ¿qué método podría ser? Generar cheques, ¿cierto? Porque yo de la cuenta corriente puedo generar cheques. ¿Sí estamos claros? ¿Qué, mi amor? Sí, señora. Dile a la que te dé el agua, corre. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo. Miren que lo que yo les digo, él se parece mucho al modelo entidad-relación. Aquí lo único que nosotros debemos tener en cuenta es las herencias que tenemos y cuando tenemos una clase de composición. ¿Qué, mi amor? Ya te dio agua, Lana, güey. Es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Ya lo que es, vuelvo y les repito, lo que es lo de los métodos, sí, sí se entiende más cuando nosotros codifiquemos en JavaScript, en Java, no JavaScript, ya iba a decir JavaScript. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de un cajero automático. En un cajero automático, ¿qué clases tendríamos? Clase de bancos, ok. O de ATH. Sí, banco. Tendríamos un banco. Tendríamos un cliente, ¿cierto? Tendríamos las cuentas, ¿cierto? Porque si yo, para hacer transacciones dentro de un cajero, tengo que tener cuenta. Si no, no puedo hacer, ¿cierto? Porque hasta en Nequi yo tengo que tener una cuenta para poder hacer una transacción. Se tendría también, ¿qué? Tarjeta, ¿cierto? Tendríamos tarjeta, tendríamos que transacciones. Entonces, nosotros en la tarjeta tendríamos que un número de tarjeta, vamos a empezar con la tarjeta. Tendríamos un número de la tarjeta, un propietario, tendríamos clave, ¿cierto? Y de esta tarjeta nosotros podríamos tener que una tarjeta débito y una tarjeta crédito, ¿cierto? Donde ellas heredarían, ¿qué van a heredar? Van a dejar un número de tarjeta y un propietario, ¿cierto? ¿Qué atributos propios tendría la tarjeta de crédito que no tendría la tarjeta de débito? Una fecha de vencimiento. Bueno, ambos tienen fecha de vencimiento, ¿cierto? Vamos a poner aquí fecha de vencimiento. Tendría que el PIN ese de seguridad que tiene a la tarjeta de crédito, vamos a ponerle PIN de seguridad. Vamos a ponerle PIN de seguridad y esta tendría que una clave de acceso, ¿cierto? Miren que
ellas van a tener ambas van a tener un número de tarjeta, un propietario y una fecha de vencimiento, porque ambas se vencen. ¿Qué atributos propios tendría la tarjeta de crédito? Una clave. ¿Y qué atributos propios tendría una tarjeta de crédito? El PIN de seguridad, ¿cierto? El PIN de seguridad es el que está en la parte de atrás cuando yo voy a realizar una transacción, ¿cierto? El cliente tendría un nombre, los atributos normales, un nombre, una dirección. El banco debería tener un código, un nombre y una dirección. La cuenta debería tener tipo, debería tener propietario. Y aquí tendríamos también las dos cuentas como ahorita, que era la de ahorro y Corriente. y la corriente. Ya no las voy a hacer porque ya en el ejercicio anterior la hicimos, ¿cierto? Entonces ya aquí no voy a hacer esa parte. En la parte de transacciones tendríamos que un ID de la transacción o un código. Tendríamos una fecha y el tipo de transacción. De esta transacción tendríamos dos más, que sería que una que sería retiro, ¿cierto? Y otra que sería transferencias. Entonces, estas heredarían que el código y la fecha de la transacción, ¿cierto? Y la cantidad. Este atributo aquí, cantidad, también no pueden compartir ambas. ¿Qué tendría de diferentes atributos propios, por lo menos? La de la transferencia debería tener que un atributo propio que es número de cuenta y número de cuenta tendría este como atributo propio. Número de cuenta, porque él me pide el número de cuenta cuando yo voy a hacer la transacción. Entonces, ¿cuáles serían los métodos? Por lo menos en transacción serían que el saldo que me quedaría, vamos a ponerlo en esto porque en la de abajo no me cabe. El saldo que me quedaría serían ambos, ¿cierto? En la tarjeta, ¿cuál sería el método de acceso, ¿cierto? Acceso al banco. Entonces, un cliente puede tener varias tarjetas, ¿cierto? Porque yo puedo tener varias tarjetas de crédito. Un cliente puede tener varias cuentas. Y un cliente puede hacer muchas transacciones, ¿cierto? Y un banco puede tener muchos clientes. Muchos bancos pueden tener muchos clientes. Entonces, esta es la forma de hacer el diagrama de clases. Ahora, ustedes lo pueden hacer aquí o pueden descargar, no sé si quieren descargar esta UML, ¿cierto? Aquí lo pueden hacer. ¿Qué es lo que pasa? Miren, tenemos diagramas y aquí tenemos diagramas de clase. Cuando yo voy a crear el diagrama de clases, bueno, si yo lo tomo en blanco, él aquí tiene, vamos a cerrar esto de aquí ya, salir. Él aquí tiene la clase, ¿cierto? Y yo aquí puedo colocar el nombre de la clase y los atributos. Cuando yo vaya a colocar el método, no tiene la separación del método, pero igual miren, yo aquí tengo la de agregación, que yo la puedo colocar. Aquí tengo la otra clase.
yo puedo colocar la de agregación, que es cuando hay herencia. Esto de agregación es cuando hay herencia. Yo aquí puedo tener la otra clase y puedo crear una línea de asociación normal, que es cuando se relacionan dos clases. ¿Listo? Y la puedo crear de esa forma. Pero no me da la opción para los métodos. Pero si yo me voy aquí a usar plantillas, él sí tiene aquí unas plantillas que tienen para los métodos. Miren aquí dónde están. Entonces yo le digo editar esta plantilla. Y cuando yo le digo editar la plantilla, él me va a mostrar aquí. Yo puedo cambiarle aquí. Vamos a ponerle aquí nombre. Vamos a ponerle aquí dirección. Vamos a ponerle aquí el método. Vamos a suponer que sea retiro. Vamos a ponerle aquí el nombre que va a ser cliente. Y él sí me deja colocar esa parte. La parte esta. Entonces, no sé si ustedes lo vayan a hacer aquí o lo hagan aquí, y aquí dentro de la misma, cuando vayan a colocar, le colocan el método con los dos paréntesis y ya uno sabe que es un método. Como quieran hacerlo, pueden hacerlo. Ahora, preguntas. ¿Quedó clara la actividad? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Es el diagrama de clases. En el otro es la terminología de UML. El uno es individual y en el otro es grupal. Y señor, ¿hasta cuándo haría el plazo, profe? Ok, yo no les coloqué por acá, sí, yo les coloqué por acá. Miren, hasta el 19 de mayo y la voy a dejar habilitada hasta el 30 de mayo. ¿Listo? Ambas las voy a dejar habilitadas hasta el 30 de mayo. Pero fecha límite de entrega, ¿se acuerdan que yo les expliqué que yo tengo que poner por obligación una fecha límite de entrega? 19 de mayo. Pero va a estar habilitada hasta el 30. No, no, profe, muchas gracias. Listo. Entonces la otra semana, porque ya mañana y pasado mañana tengo unas capacitaciones, no puedo hacer más sesiones esta semana. De hecho, me tocó hacerlas todas hoy. Tenemos clase de programación. Listo. La otra semana sí seguimos trabajando en NetBeans. La otra semana sí vamos a hacer 2 sesiones de programación. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos la otra semana. Que descansen, que tengan una feliz noche. Muchas gracias, profe. A Feliz noche. diapositiva, sí. Ya yo genero aquí el PDF y se las mando. De una vez se las voy a mandar. Mañana les mando la grabación, como mañana, como yo tengo capacitación en el centro de formación y es hasta las 6 de la tarde, esta yo se las mando en la noche. Mañana sí, la grabación sí o sí me toca mandárselas en la noche. No puedo mandárselas temprano porque voy a estar en el centro de formación desde temprano. Entonces, yo mañana por la noche las subo a YouTube y se las mando. ¿Listo? Entonces, que descansen y nos vemos la otra semana. Ya les Muchas mandé el gracias. PDF, la diapositiva. So, profe, Listo, gracias. entonces que tengan una feliz noche. Listo, que descansen. Hasta luego. Gracias. Hasta el tiempo.